se sabe que la prensa de tornillo mostrada se aprieta hasta que P es 400 newtons. Dice, determine el esfuerzo en el punto A. Ya voy a ver cuál es el punto A porque aquí no se ve. Y el esfuerzo en el punto B. Y por último, la ubicación del eje neutro en la sección AA. La sección AA es esto. Ah, bueno, aquí está el punto A y el punto B. Ok, vean. Este dibujo de la derecha es un zoom a esta sección de aquí abajo. Voy a mostrarles, ¿conocen ese tipo de prensas? Esa prensa es esto, ¿ok? Esta prensa. Si yo tomo un bloque, vamos a ver, si yo pongo algo acá en la prensa, lo sujeto, ¿ok? Cuando yo aprieto acá, voy a generar compresión de ese bloque. ¿Estamos de acuerdo? Voy a generar compresión de ese bloque. Y la reacción de ese bloque, ¿hacia dónde va a ser? ¿Cómo va a ser la reacción que produce ese bloque sobre la prensa? Hacia la derecha. No. Va a ser en contra, ¿verdad? En este lado va a ser así. Y en este otro lado va a ser así. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene dudas con eso? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a analizar es la prensa, efectivamente, no el bloque. Y entonces, vamos a imaginarnos esas dos fuerzas acá. Vamos a ver si puedo hacer un invento aquí. Es eso. ¿Está claro? Al estar ella apretando, la reacción del bloque que estaba sujetando es en contra, ¿verdad? La prensa lo aprieta desde los dos lados y él se defiende ejerciendo una fuerza contraria hacia los lados. ¿Está eso claro antes de continuar? Bueno, sí. Resulta que esta prensa, si ustedes se fijan acá, en la geometría de la prensa, esta sección de aquí es un poquito más gruesa. Veanla desde arriba, es un poquito más gruesa que desde abajo. Esto es por reforzarlo, para darle mayor rigidez. Para darle mayor rigidez a la prensa. Entonces, esta sección si yo corto esto acá, lo corto aquí y veo de medio lado, entonces la sección transversal es lo que vemos aquí. Esto es una vista, entonces, un corte transversal de esa área. Y para facilitarnos el cálculo, nos dicen que esas secciones, estas secciones aquí que son más gorditas, ahí son 2 semicircunferencias. Entonces, esto es un área rectangular perfecta de 20 por 4 milímetros. Y aquí sobresalen 2 semicircunferencias de radio 2 milímetros cada una. Bien. Entonces, tenemos que ver cuáles son los efectos de esas fuerzas en esta sección horizontal de la prensa. Para ello, entonces, vamos a considerar esa prensa, esa parte de abajo, como una viga, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es construir, igual que en el ejercicio anterior, un sistema fuerza par equivalente. Entonces, yo voy a decir, estas fuerzas que están ahí aplicadas, me las voy a traer para abajo. Voy a dibujar entonces solamente esa sección. Solamente esa sección horizontal,
¿verdad? En donde en algún punto está A y B, ¿verdad? Por qué lado, esto es en la sección donde está AA. Y entonces ahora me voy a traer la fuerza para acá. Pero resulta que ahí donde estaban originalmente esas fuerzas P producían un efecto que ahora en esta nueva posición no producen. ¿Cuál es ese efecto? Que antes producían en su posición original y ahora aquí no. ¿Qué efecto produce una fuerza a una distancia? Ya lo vimos en el ejercicio anterior. Un momento. Un momento. Entonces, y ese momento, que si yo pongo el momento que produce esta de la fuerza P de la izquierda, ¿en qué sentido sería el momento que produce? Esta. ¿Horario o antihorario? La que va para la izquierda. Produce un momento así. Sería así. M. Y esta lo produce así. ¿Verdad? Ese es el momento flector entonces. ¿Verdad? Eso sería, de hecho, si esa prensa, si yo fabricara una prensa igual a esta, lástima no se me ocurrió, lo hubiera hecho con un material ahí inflexible. ¿Qué creen que sucedería cuando yo empiezo a apretar y apretar? Si esa prensa fuese plástica, digamos, si fuese de plástico, yo empiezo a apretar y apretar y apretar acá, ¿qué efecto creen ustedes de deformación que se podría dar aquí? Habría flexión. Se doblaría aquí, exactamente, se doblaría hacia abajo, que es el efecto que vamos a ver que tiene estos dos momentos, ¿verdad? Que es el mismo, ¿verdad? Lo que hace es flexionar eso así. Entonces produce flexión, de manera que eso sería así. Este es el eje central, ¿sí? Sería como así, ¿están de acuerdo? Y entonces, si el punto A está arriba y el punto B está abajo, ¿en qué estado de carga está A? ¿Está en tensión o en compresión? En tensión. En tensión. Y B estaría en compresión. ¿De acuerdo? Pero ese estado de carga de tensión para A y compresión para B se debe a ¿qué? A la flexión. Pero además también está la fuerza P. ¿Y qué estado de carga general produce P? P es una fuerza axial o normal, ¿verdad? ¿Y qué efecto produce la fuerza normal? Produce un esfuerzo normal. ¿Y de qué signo sería ese esfuerzo normal que produce P? Está comprimiendo. No, mira, perdón, yo las dibujé las fuerzas y nadie me lo dijo. Las dibujé en sentido contrario, disculpen. Vean, las fuerzas al trasladarlas están hacia la derecha y hacia la izquierda acá. Son así, ¿verdad? En este caso generan tensión. Esa fuerza P genera tensión. Entonces, igual que antes, que en el ejercicio anterior, por la flexión, entonces tengo un esfuerzo de A1 que va a ser positivo. M por C, un CA entre I. Pero para B va a ser menos M por un C de B entre I. Y por carga axial, el esfuerzo en A2 va a ser igual al esfuerzo en B2, que es la fuerza P entre el área transversal. Positivo, ¿verdad?
¿Está claro eso? ¿Dudas, muchachos? Profe, siendo Sí. que las fuerzas van en dirección contraria, el momento no se generaría al revés, hacia arriba. No, está bien, porque vea, esta fuerza, si usted calcula momentos por aquí abajo, esta fuerza produce un giro antihorario. Aquí está. Y esta, un giro horario. Aquí. Pero lo importante es que esto se está doblando así. Ok, entiendo. Gracias. Ok, entonces, bueno, el cálculo de eso, ¿qué tiene de especial con respecto al ejercicio anterior? Bueno, que esta área transversal, esta es el área transversal que tenemos que calcular. Y de esa área también es que tenemos que calcular el momento de inercia. ¿Y qué características tiene esa área? Que esa área no es simétrica alrededor del eje horizontal, o sea, del eje Z. Entonces, primero que nada, ya entonces, el plano neutro, lo que le llamamos el plano neutro para flexión, pasa por el centroide del área total. ¿Ok? El plano neutro para flexión es el plano que pasa por el centroide. Pero ese centroide no está a la mitad de la altura. Va a estar desplazado hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo del centro. Hacia abajo. O hacia. Bueno, abajo está. Mayor área hacia arriba. Entonces se desplaza un poco hacia arriba. Ah, ok. Entonces, al no estar en el centro, el centroide, al no estar a la mitad de la altura, entonces, vamos a ver, digamos que por aquí, por ahí ese punto es, vamos a llamar C, el centroide. O pongámosle G mejor, como de centro de masa, ¿verdad? Entonces, de ese punto para acá, es que encuentro el C, este C para B. Y de ahí para arriba, el C para A. Y como este punto no es la mitad de la altura, entonces estas dos distancias son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de estos dos esfuerzos, el momento y el momento de inercia son los mismos, pero el C cambia para cada punto. ¿Ok? Entonces, lo que tiene de especial el ejercicio es que, bueno, ya esto prácticamente ahí está resuelto, pero lo que tenemos que hacer ahora entonces es ubicar el centroide y calcular el momento de inercia. ¿Está bien? Entonces, voy a decir que esto, que es el área transversal, es igual al rectángulo más dos semicircunferencias, más dos áreas semicirculares. ¿Ok? ¿A dónde se encuentra el centroide de esta área rectangular? Pues a la mitad de su altura. Esto mide 10 y todo mide 20. Todo está en milímetros. Por aquí mide 4. ¿Y dónde está el centroide de cada una de estas áreas semicirculares? El centroide de un área semicircular está en algún punto a lo largo de este eje que le pasa a la mitad. Está un punto por aquí. ¿Ok? Pero, para efectos de calcular el centroide del conjunto, yo tengo que utilizar un mismo nivel de referencia para todos, que sería esta altura. ¿Ok?
No me interesa esta distancia horizontal, que es la distancia vertical. ¿A qué altura está eso? Hasta aquí arriba hay 20. A 20 más radio. Menos el radio, y el radio es de 2 milímetros. Entonces sería 18 milímetros. ¿Ok? Entonces, lo que necesito calcular es la coordenada Y del centroide de eso. Entonces digo que el Y barra general era igual a ¿qué? A la sumatoria de los Y barra sub I por área sub I entre la sumatoria de las áreas. No es necesario hacer una tablita para eso. Vamos a ver, este elemento le voy a llamar el 1, este el 2 y este el 3. Para efectos del Y barra, para el 2 y el 3 son iguales y sus áreas también son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sería el primero, el rectángulo. El Y barra es 10. Voy a trabajarlo todo en milímetros. 10. El área sería 20 por 4. Más el Y barra del 2 y del 3. Voy a poner 2 veces factor común a todo. El Y barra es 18. Y el área, ¿cuál es el área de una semicircunferencia? Pi por el radio al cuadrado entre 2. El radio era 2. Pi r cuadrado medios, ¿verdad? Esto es Y barra por área, ¿verdad? Y es 2 veces porque estoy considerando el 2 y el 3. Y ahora entre la suma de las áreas, que va a ser 20 por 4 la primera, y las otras son pi por r al cuadrado entre 2, 2 veces. ¿Ok? A ver si alguien me ayuda con eso. Ven que este 2 se cancela con este 2 con este. Eso me da 11.086. Me gustaría saber si alguien lo calculó. Sí, a mí también me dio eso, pero Ok, gracias. Milímetros, eso es el Y barra. Ok. Entonces, ahora el momento de inercia. ¿Cómo calculo el momento de inercia del conjunto? Bueno, igual. El momento de inercia, que es alrededor del eje Z, va a ser el I1 más el I2 más el I3. Pero como el I2 y el I3 son iguales, es I1 más 2 veces el I3. El I2, perdón. Más 2 veces el I2. Ok, necesitamos el momento de inercia de un área semicircular. Para un área semicircular, vamos a ver. El momento de inercia es pi r a la 4 entre 8. Entonces, el I1, vamos a ver, el I1 es un área rectangular, que es un doceavo de la base
Voy a hacerlo en milímetros, luego lo paso a metros. Por la altura al cubo. Pero ese momento de inercia es centroidal. ¿Qué quiere decir eso? Que es alrededor de este punto. Pero yo lo tengo que pasar. Vamos a ver, ese punto es ese. Y por aquí está. Vamos a ver. Esos 3 puntos que he marcado son. Este es el centroide de la figura 1. Estos los centroides de las figuras 2 y 3. Y este es el centroide general. ¿Ok? Entonces, el centroide que calculo con esta fórmula es alrededor del eje Z que le pasa por aquí. Pero yo debo pasarlo al eje Z que pasa por el centroide de todo el conjunto. ¿Cómo lo hago? Utilizando el teorema de ejes paralelos, que dice que es más el área, que es 4 por 20, por la distancia que separa esos 2 puntos al cuadrado. ¿Y cuál es esa distancia? Bueno, vamos a ver. Esto aquí eran 10. Este es el que acabamos de calcular, que es 11.086. Y esta otra distancia era ¿cuánto? Esa era 18. Entonces, la que ocupamos aquí, ¿cuánto sería esta distancia que ocupo aquí para la figura 1? Es esto de acá. D1, se va a llamar a esa. Y esta otra distancia de aquí a aquí, le llamo D2. Entonces, D1, ¿qué sería? 11.086 menos 10. O sea, 1.086 al cuadrado. ¿Okay? Esto es D1. Y esto es el área 1. El I2, si alguien me ayuda haciendo el cálculo, ahí se lo agradezco mientras planteo el I2. El I2, entonces dice que para un área semicircular, el momento de inercia es 1/8 de pi por el radio a la 4. 1/8 de pi por el radio, que es 2 milímetros a la 4. Pero igual, ese momento de inercia es alrededor del eje Z que le pasa por acá. Pero tengo que decir ahora más el área, o sea, pi r cuadrado entre 2 por la distancia, que en este caso es de 2, que sería 18 menos 11.086. 18 menos 11.086. Que eso da 6.914 al cuadrado. Vamos a decir que esto es de 2. Me dio 2761.01.02. 2761.02. Dejámoslo entonces en 61. Ajá. Estos son milímetros a la 4, ¿verdad? Para pasar a metros a la 4, entonces, 1 milímetro es 1 por 10 a la menos 3. Y si elevo a la 4, me queda a la menos 12. Entonces, esto lo multiplico por 10 a la menos 12. Entonces es 2.761 por 10 a la menos 9 metros a la 4. ¿Ok? Y veamos este otro, ¿cuánto da? Me está dando 306.64. 306.64, vamos a redondar a 307 milímetros a la 4. Entonces, si multiplico por 10 a la menos 12, me queda 3.07
por 10 a la menos 10 metros a la 4. Y entonces el I total sería 2.76 por 10, 761 por 10 a la menos 9, más 2 veces 3.07 por 10 a la menos 10. 3.37 por 10 a la menos 9. 3.37 por 10 a la menos 9 metros a la 4. Muchas gracias. Entonces, ok, ya tenemos el momento de inercia total, que es el que ocupamos en el cálculo de estos esfuerzos. Entonces, ahora sí, digo sigma A total va a ser sigma A1 más sigma A2. El primero, M por C entre I. El momento ya lo calculamos. No, ¿verdad? Ok, muy importante. Bueno, voy a ponerlo aquí entonces. M por CA entre I. Positivo. El sigma 2 es positivo para ambos. P entre A. Ok. ¿Cuánto es el momento? ¿Cuánto es el momento que produce esta fuerza P? Va a ser P por una distancia, pero ¿cuál distancia? Es la que tomamos en cuenta. ¿Será P por esta distancia de 32 milímetros? ¿O 32 más 20 que tiene de altura esta sección? ¿O más 10 que es la mitad hasta acá? ¿Cuál sería el criterio? El momento se calcula a la altura del centroide del área. Entonces, vamos a ver, voy a tratar de hacer un dibujo aquí. Ojalá que eso no se preste para confusiones. Esto es un corte de la prensa. Entonces, por aquí está el centroide. Y aquí está aplicada la fuerza P. Y esta distancia, ¿sí? Vamos a decir que este es el centro de masa. Entonces, esa es la distancia que necesito para calcular el momento. Ok. Más o menos así sería la prensa. Entonces, el momento M es igual a P por H. Entonces, ¿cuánto sería ese H? La distancia de 32 milímetros que me dan aquí es hasta este punto. Tengo que sumarle lo que hay desde la parte de arriba hasta el centro de masa. De aquí hasta el centro de masa. ¿Cuánto es eso? Sería 20 menos el Y barra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, H sería igual a 32 más 20 menos el Y barra. O sea, esto es el Y barra.
y todo esto es 20. Ese Y barra nos dio 11.086. Entonces H da ¿cuánto? $32 más 20 menos 11.086. 41. 40.914 milímetros. 40.914 milímetros. Entonces, el momento M será la fuerza P, que tenía una magnitud de 400 newtons, por 0.0409. $16.37 newton metro. ¿Dudas con ese cálculo? ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora sí regreso al esfuerzo en A. ¿Cuánto sería este C para A? C sub A, ¿qué sería? La distancia desde el centroide, que es donde está el eje de simetría, digamos, de esa área transversal, hasta arriba, hasta el punto A, que sería entonces 20 menos el Y barra. Entonces sería M, que es 16.37. Voy a poner acá ese cálculo mejor. Entonces el C sub A, vamos a ver, ahí está el punto A y aquí está el punto B. El C sub A, entonces es 20 menos Y barra. O sea, 20 menos 11.086. Eso es 8.914 milímetros. ¿Y cuánto es el C para el punto B? Que sería la distancia de aquí a acá. Coincide con el Y barra. 11.086 milímetros. Entonces, ahora sí, M por C punto 0089414 M por C entre I. El I nos dio 3.37 por 10 a la menos 9. Esto es este primer término. Menos P, 400. Profe, una pregunta, en este caso, el P entre A no tiene que ir positivo. ¿Perdón? ¿Cuál? En este caso, cuando hacemos P entre A no tiene que ir positivo. Vamos a ver. El sigma 2 sí es positivo. Ambos son positivos porque están produciendo tensión. En ambos están sometidos a tensión por efecto de la fuerza P. Sí, muchas gracias. ¿Y el área? ¿La habíamos calculado el área? No la calculamos, pero es lo que tenemos aquí abajo. Esta parte de abajo, recuerden que es la suma de las áreas, es el área total. Vamos a ver, esta área es 20 por 4 más 4pi. $92.57
milímetros cuadrados, ¿verdad? Que es igual a, multiplico por 10 a la menos 3 al cuadrado, o sea, por 10 a la menos 6, para que queden metros cuadrados. 92.57 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Eso es el área. Entre 92.57 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Para el punto B, sería el mismo momento. El C es diferente, es el igual al Y barra, que sería 0.086 entre el momento de inercia, Profe, ¿sí? esa tensión, bueno, la de A, ¿Sí? me está dando 21.17 por 10 a la 6. 21.17 por 10 a la 6, gracias. Y serían pascales, o sea, 21.17 megapascales. Ok, para el caso de B, recordemos que B está en compresión. Entonces, este esfuerzo debido a la flexión es negativo, ¿verdad? Pero el que se debe a la fuerza axial es positivo. Es igual a esto. Bueno, ya que me ayudó con ese, si me hace el cálculo con este, por favor. A mí se me dio menos 49.52 Menos 49.52 por 10 a la 6. 10 a las 6 pascales. Muy bien. Muy bien. Sonará lógico que dé negativo la suma de esas dos. Si estos dos términos son iguales, son positivos en los dos, y aquí este dio 21, quiere decir que Profe. este término es mucho más... Profe, el primero estaba mal, me faltó un tillo ahí. Ajá. Sí, es 47.62, perdón, por 10 a la 6. 47.62. Sí. .62 por 10 a la 6 pascales, o sea, megapascales. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Entendieron por qué este es negativo? O sea, tanto para A como para B son dos esfuerzos normales, uno por flexión y uno por carga axial. Por flexión en A es positivo porque A se pone en tensión, pero para B es negativo porque B está en compresión. Pero por la carga axial, ambos están en tensión porque toda la pieza se somete a tensión. Bueno, viene una parte, yo sé que ya están muy cansados, yo también estoy cansado, pero es la última parte de este ejercicio y les voy a rogar, por favor, primero, que presten atención y segundo, que no se queden con ninguna duda, que pregunten todo lo que quieran, porque lo que les voy a explicar acá, que es la última parte de este problema, pues al inicio suena, podría confundirnos. Ok, es lo siguiente, es el concepto de plano neutro y de plano de simetría. Podría ser las dos cosas, podría entender yo que son las dos cosas, pero realmente no lo son. Vamos a ver. Si yo considero una viga cuya sección transversal es rectangular, entonces para esa viga y voy a ubicar un sistema de coordenadas X, Y, Z. Voy a hacerlo con otro marcador.
esto, que obviamente se extiende hacia el infinito en Z y en X, tanto negativo como positivo. Esto es el plano de simetría. ¿Qué es el plano de simetría? Entonces es algo puramente geométrico. Que para ese caso, pues si esta pieza tiene una altura total h, pues esto va a ser h medios, ¿verdad? Y por aquí, pues también h medios. Eso no es nuevo para ustedes, eso lo conocen desde que estaban en la escuela, ¿verdad? Ok, pero, bueno, y si esa viga fuese un poco más compleja, vamos a ver, sin hacer algo terriblemente complicado, pensemos en una viga que ya en algún ejercicio lo vimos, cuya área transversal es en forma de T. Okay. Si esa viga tiene una altura total h, su centroide obviamente no estará a h medios, ¿de acuerdo? Va a estar recargado ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? El centroide de esa viga Hacia arriba. va a estar recargado hacia arriba. Entonces digamos que algún punto por acá. Y entonces, para esa en particular, el plano de simetría va a estar ahí. Pasa por ese punto. Eso sería el plano de simetría. Ok, pero cuando yo tengo una viga que está sometida exclusivamente, si cualquiera de esas dos vigas está sometida exclusivamente a flexión, voy a tomar la de arriba, si la someto exclusivamente a flexión, resulta que entonces aquí justo pasando por el plano de simetría está también, vamos a decir que eso es esa misma, y pongámosle aquí una carga una carga P y vamos a decir que aquí está empotrado eso, ¿sí? Entonces, esto va a ser el plano de simetría. Voy a decir aquí, esto es flexión pura. Pero también, eso es el plano neutro. Ya ustedes saben qué es el plano de simetría. Es una propiedad totalmente geométrica, entonces es un plano que pasa a la altura del centro de masa del área transversal. Pero el plano neutro, ¿qué es el plano neutro? El plano neutro es el plano donde los esfuerzos normales por flexión son cero. O sea que en los puntos que están a lo largo de esta línea no están ni en tensión ni en compresión. De ahí para arriba están en tensión, de aquí para abajo están en compresión. Entonces, en el plano en el cual los esfuerzos normales solo por flexión son cero, entonces genera el plano neutro.
Entonces, en este caso, al tener solo flexión, esto coincide. ¿Ok? Coinciden el plano neutro y el plano de simetría. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿O me quedé Sí. solo? Sí. Bueno. Sí. Ok, pero ahora, vean lo siguiente. Tomo la viga, voy a hacerlo en 2 dimensiones. Pero es la misma viga. Mide, tiene una longitud L. Le aplico una carga P en el extremo. ¿Qué produce esa carga P? ¿Qué efecto sobre la viga produce? A ver. Produce flexión. Produce flexión. A ver, hagamos un último esfuerzo. Ya casi terminamos. Esta fuerza aplicada en el extremo produce flexión. Y esa flexión produce esfuerzos normales. Y entonces se va a deformar tal y como está esto. Es exactamente lo mismo. Esto es esto mismo en 2 dimensiones. Ok. Pero resulta que además de esa fuerza, ahora yo le voy a poner otra fuerza aquí. ¿Ok? Entonces, resulta que ahora cualquier punto de esta viga va a estar en un estado de carga, de tensión o compresión debido a la flexión, pero en otro estado de carga debido a esta fuerza, que esta fuerza lo que hace es comprimir a cualquiera. Entonces, la suma de esos dos efectos que va a generar, bueno, ya yo sé que a la mitad de la altura, por efectos de la flexión, no hay esfuerzo. Digamos aquí, esto es el plano de simetría. A la altura del plano de simetría no hay esfuerzos normales por flexión. Pero sin embargo, sí hay esfuerzos normales por esta fuerza axial. Entonces, resulta que ahora, a lo largo de este plano, ¿cuál es el esfuerzo total? Si yo sumo el sigma 1 y el sigma 2 que hice antes, en este caso, aquí, ¿cuánto sería el esfuerzo total en el plano de simetría? En el plano de simetría, sigma 1, que es m por c entre i, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el esfuerzo normal por flexión a la altura del plano de simetría? ¿Cuánto vale c? Y sería 0. Esto es 0, porque esto es 0. Pero resulta que el sigma 2 no es 0, es menos f entre a. Entonces, quiere decir que el total, el sigma total, es menos f entre a. Entonces, ¿habrá alguna altura a lo largo de la cual la suma de los dos esfuerzos sí se me haga 0? ¿Qué creen? Esto, recuerden, de nuevo, esto es solo la flexión. De aquí para arriba es positivo, de aquí para abajo es negativo. Pero si al valor que tengo aquí, que antes era 0, ahora le tengo que sumar este valor negativo, entonces ya no es 0. Pero un punto un poquito más arriba, ¿qué pasa con el esfuerzo debido a la flexión? Aumenta, ¿verdad? Y es positivo. Entonces a ese valor positivo le sigo restando
el valor negativo de este que es constante, entonces habrá algún punto de aquí para arriba en donde la suma de los dos sí sea 0. Y entonces a esa altura es donde va a estar el plano neutro. O sea, en ese caso no coincide el plano neutro con el plano de simetría. A ver, por favor pregunten. Profe, a mí de hecho no me quedó muy claro eso que acaba de decir de, Ajá. Está bien, eso es lo que quiero saber, porque si ustedes no me preguntan, yo no sé qué tengo que reforzar, ¿verdad? Voy a hacer un dibujo ampliado de eso. Tengo el eje X, el eje Y. Entonces, vamos a ver. A lo largo de esta figura, vamos a ver qué marcador tengo que no esté muy aplastado. Sí. Voy a dibujar aquí, voy a hacer una gráfica. En donde este eje, aquí voy a graficar la magnitud del esfuerzo. Recordemos, la fuerza P está aquí en el extremo y entonces va a hacer que eso se doble tal y como está acá. Entonces las fibras que están de aquí para arriba, producto de la flexión, ¿en qué valor de esfuerzo tienen? ¿Positivo o negativo? De ahí para arriba. positivo. Positivo. Y de aquí para arriba, ¿a dónde? ¿A qué altura se da el esfuerzo más grande? En el máximo. Ajá, el máximo, ¿a dónde? Y sobre la viga, A la máxima altura, ¿verdad? En la superficie. sí, a la máxima altura, sí. Por ahí. Entonces, y como la relación es lineal, entonces, esto de hecho ya lo había hecho la vez pasada. El esfuerzo sería así. ¿Ok? Esto sería entonces sigma máximo de tensión, ¿verdad? Y aquí sigma máximo de compresión. ¿Estamos bien? Esto es debido a la flexión. Ok, pero resulta que esa viga no solamente está sometida a flexión, sino también a compresión, porque hay una fuerza normal o axial, ¿no? Entonces aquí mismo voy a graficar el efecto de la compresión.
siendo aquí el mismo eje, el mismo conjunto de ejes. ¿Ok? Ese efecto es el de esta fuerza F. ¿Verdad? Esa fuerza F produce compresión sobre todos los puntos de la viga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la gráfica de ese esfuerzo se vería, primero que nada, es un valor negativo. Y se vería así. Sigma de compresión como F entre A. Negativo. Toda esta sección es negativa. Y el esfuerzo es igual a cualquier altura, porque se debe solo a la fuerza de compresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con eso, muchachos? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces ahora voy a hacer una tercera gráfica y voy a sumar los dos efectos. Lo que voy a hacer esta vez es sumar el efecto de los dos esfuerzos en todos los puntos. Entonces aquí digo flexión más compresión. Realmente esto es esfuerzo normal por flexión, ¿verdad? Esfuerzo normal por flexión. Y aquí entonces esfuerzo normal por flexión más el esfuerzo por compresión. Entonces si yo sumo estos dos gráficos, ¿qué sucede? Bueno, que este valor que tiene X cantidad positivo, le tengo que restar esta cantidad. Entonces, ese punto se me va a venir un poco más atrás. A este valor que tenía cierta cantidad negativa, le tengo que sumar otra cantidad negativa y entonces me va a venir más atrás. Y entonces resulta que esa gráfica me va a quedar como algo así. Entonces, ¿a dónde es que se me hace cero el esfuerzo? En este puntito de aquí. Aquí es cero. De aquí hacia la derecha es positivo. Vean, de aquí para la derecha positivo, a la izquierda negativo. Aquí es tanto para la derecha como para la izquierda. Aquí todo es hacia la izquierda porque todos son negativos. Y entonces ahora de aquí hacia la derecha es de aquí para allá. Pero de aquí hacia abajo todo es negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser en este punto donde el esfuerzo es cero. El esfuerzo total. Esfuerzo total. Y entonces es ahí donde va por ahí, por esa altura, por donde pasa ahora el plano neutro.
Ok, analícenlo y por favor hagan sus preguntas, porque todavía ahora necesitamos saber cómo determinar cuál es esa altura. Profe, yo ahora creo que sí entendí bien. ¿Sí? Sí, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más, por favor? Leonard, ¿cómo lo ve? Hasta ahora voy entendiendo, profe. En realidad tiene sentido que se contrarreste. Ok. Una consulta nada más antes de proseguir. Pasaría algo similar con flexión, nada más que al revés, ¿verdad? Se correría hacia el otro lado. Sí, si fuese, en este caso es porque se Tendencia. está flexionando hacia abajo, ¿verdad? Pero si se flexionara hacia arriba, entonces en vez de desplazarse hacia arriba, se desplaza hacia abajo. O si la fuerza P, en vez de ser de compresión, fuese de tensión, pues entonces en vez de sumarle algo negativo, le sumo algo positivo. Entonces Ujú. todos los puntos se me van a hacer más grandes y este pedacito negativo se hace más pequeño. Ujú. Ok, sí. A ver, Valeria, ¿está por ahí, Valeria? Ignacio Fiat, Sí, yo creo que entiendo bien, profe. ¿está claro? Muy bien. Sí. Ok. Bueno, entonces ahora recordemos que ese esfuerzo total es igual a un sigma 1, que vamos a llamar que es debido a la flexión, más un sigma 2, que es debido, en este caso, a la compresión o carga axial. Voy a ponerlo más general, carga axial, porque podría ser de tensión o compresión. ¿Ok? Entonces, este primero es M por C entre I. ¿Ok? Y este otro es F entre A. ¿De acuerdo? Y la suma de ellos es, entonces, en ese punto, 0. Entonces, quiere decir que M por C entre I va a ser igual a F entre A. Entonces, yo no voy a poner C como un valor conocido, como para el esfuerzo máximo arriba o abajo, sino que C va a ser mi variable, que va a ser la distancia de aquí a acá. Es esta C que vamos a calcular. Entonces, despejo de aquí que C va a ser igual a F por el momento de inercia entre el momento flector multiplicado por el área. ¿Ok? Esta es la fuerza axial, ¿verdad? Esta es la fuerza axial. Este es el momento flector. Entonces, de aquí despejo C, que va a ser la altura a partir de el centro, ¿verdad? Que este centro no es necesariamente el centro, la mitad de la altura, sino el centroide del área transversal, de ahí hacia arriba, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces voy a regresar, voy a dejarlo por aquí para que lo sigan viendo. Y regresamos aquí al ejercicio donde estábamos. De la prensa, estábamos con la prensa, en donde teníamos entonces un esfuerzo en A, positivo por flexión, positivo por compresión, pero para A estamos considerando su valor de C. Entonces vamos a hacer en algún punto la suma de estos dos esfuerzos, pero esto va a ser mi variable, ¿ok? Para igualarlos y despejar entonces de IC. Entonces digo, plano neutro.
Entonces digo que sigma 1 más sigma 2 es igual a 0. Entonces digo que 16.37 por C entre I ok, a diferencia de este ejemplo que les puse acá, a diferencia de eso, la fuerza está produciendo tensión, ¿ok? Entonces, este esfuerzo es positivo. Entonces, en ese caso, si aquí digo más fuerza entre el área, ¿cuánto era la fuerza? 400, y el área. Profesora, ¿que puede subir un poquito la hoja, porfa? Sí, Gracias. a la menos 6, ¿ok? Esto es fuerza entre área, el esfuerzo por carga axial, y este es el esfuerzo por flexión. Entonces les decía, bueno, si considero un punto del nivel del centroide hacia arriba, los esfuerzos normales son positivos. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, los esfuerzos normales por flexión son positivos porque arriba estaba en tensión. Eso es esto. Arriba están en tensión. Entonces, del lado de arriba, de aquí para arriba, son positivos los esfuerzos por flexión y los esfuerzos por carga axial, porque para todos los puntos es positivo. Entonces, de aquí para arriba esto nunca se va a hacer 0. Si yo igualo esto a 0, de C me daría un valor negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Al igualar esto a 0, ¿qué pasa? Como las dos cifras son positivas, entonces C me da una magnitud negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esa magnitud negativa? Voy a calcular C. Vamos a ver. Sería 400 dividido entre 92.57 por 10 a la menos 6 por 3.37 por 10 a la menos 9 y dividido entre 16.37. En este caso, C me da 8.9 por 10 a la menos 4. O sea, 0.89 milímetros. O sea, casi 1 milímetro. Negativo. ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir ese menos? Si C es la distancia desde el plano de simetría hasta el punto en donde estoy calculando el esfuerzo. Pues que para que esto sea 0, quiere decir que C va a ser de ahí para abajo, va a ser en un punto para abajo y no para arriba, como en el ejemplo, como en este análisis que les hice. ¿Y por qué razón? Bueno, y es lógico porque sabemos que los puntos que están de aquí para arriba, el esfuerzo normal por flexión es positivo y el que produce esta fuerza P es positivo, aquí nunca nada va a ser 0. Pero en cambio, de aquí para abajo, hay uno negativo. ¿Cuál es el esfuerzo negativo? El que se debe a la flexión. ¿Ok? Entonces, ese valor de C es porque es de aquí para abajo. Que es lo mismo que consideráramos que como ese valor entonces necesariamente va a quedar abajo, entonces yo digo, bueno, de aquí para abajo los esfuerzos normales por flexión son negativos, entonces le pongo un menos a esto y me da un C positivo, pero que igual ese C es la magnitud de esa distancia de aquí para abajo. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces C es
la ubicación del plano neutro, medida a partir del plano de simetría. Entonces, me interesa que quede claro cuál es la diferencia entre plano neutro y plano de simetría. El plano de simetría es algo puramente geométrico. Es el plano que pasa por el centroide del área transversal. Pero el plano neutro es el plano en donde la suma de los esfuerzos normales es 0. Y es que resulta que cuando los esfuerzos normales se deben exclusivamente a flexión, entonces coincide el plano neutro con el plano de simetría. Pero si aparece un esfuerzo adicional, entonces ya se va a desplazar ese plano neutro con respecto al plano de simetría. ¿Está bien? Bueno, muchachos, quedamos acá. Con esto estamos cubriendo ya esto es la parte, digamos, más compleja que podríamos ver del capítulo 4. Estamos cerrando capítulo 4 acá. En teoría, como habíamos hablado antes, estaríamos para hacer examen la otra semana. Sin embargo, a ver,